Hola de nuevo, soy Brenda Gambín, profesora adjunta de la Cátedra de Cultivos Extensivos y les voy a dar la clase de sorgo. Bueno, la clase va a ser una sola, sí, para este cultivo y como van a ver vamos a tratar varios temas. La presentación es un poco larga, pero bueno, la idea es que en una clase tengan todo lo más importante del cultivo de sorgo. Vamos a hablar un poco de los datos nacionales y usos del sorgo, etapas de desarrollo y factores que lo modifican, así como lo vimos en maíz. Crecimiento, también factores que lo modifican con ejemplos de manejo, también como lo vimos para el caso de maíz. Vamos a ver también que existe un periodo crítico. Y posteriormente vamos a hablar de adversidades bióticas, composición del grano, taninos, y vamos a mencionar algo de lo que es elección de genotipo. Bueno, esta figura ya la vieron cuando vieron el maíz y seguramente la van a ver para el resto de los cultivos. Es una figura comparativa y la idea es mostrarle que bueno, el sorgo no es un cultivo eh, tan importante, ¿sí? Como puede ser maíz eh, y soja, bueno, obviamente también trigo, pero en términos de orden está justamente como quinto después de girasol, ¿sí? O sea, después de soja, maíz, trigo, girasol, en quinto lugar está el sorgo en términos de superficie. Y como pueden ver, bueno, hace bastante tiempo, en la década de los 70, era un cultivo más importante en términos de superficie, alrededor de 3 millones de hectáreas, un poco más, pero actualmente y desde hace bastante tiempo, en general, lo que se siembra eh, como cultivo todos los años a nivel nacional son alrededor de 700.000 hectáreas, entre 700.000 y 1 millón de hectáreas. La principal caída de la superficie se dio en los 80, que tiene que ver con bueno, la entrada de principalmente o la mayor difusión eh, del cultivo de soja. Bueno, un poco para conocer dónde se siembra el sorgo, nosotros estamos, esta es una división hecha por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de diferentes regiones, y nosotros, bueno, estamos ubicados en la región, lo que sería 6, el sur de Santa Fe. No estamos dentro de la zona donde es prioritario o en términos de superficie era tan importante el sorgo, por ahí sí lo era en otro momento, pero actualmente no es tan importante. Y el sorgo principalmente piensen que bueno, es un cultivo que proviene de zonas áridas de África. Es un cultivo bastante resistente a sequía, sobre todo también cuando se lo compara con maíz, con lo cual está mayormente destinado a zonas más al oeste, por ejemplo la zona 3, que sería Córdoba, eh, algo también en San Luis, lo que sería la zona 13, aunque tampoco es tan importante. Pero principalmente está la zona de mayor producción, tiene que ser, es actualmente la región del NEA, que sería región 2, y norte de Santa Fe, que sería la región 5. Pero bueno, principalmente, si bien están principalmente en esas zonas, el cultivo está repartido en general en todo lo que es las regiones productoras. Bueno, y en términos de rendimiento, esta figura muestra los rendimientos, cómo fueron progresando, ¿sí? También esto la vieron para maíz. Justamente maíz es el cultivo, por ser un cultivo también C4, tiene mayores rendimientos y la ganancia genética, la ganancia, perdón, no genética, sino que la ganancia a nivel nacional eh, ha ido aumentando desde los 70 y eso ya lo vieron para maíz y pueden ver que en sorgo sigue más o menos la misma tendencia, aunque en los últimos eh, prácticamente 20 años está bastante estancado, ¿sí? Los rendimientos andan alrededor de los 4.500 kilos y son bastante estables. Cuando uno mira un poco más en detalle con otros estudios, lo que se ve es que la ganancia genética ha ido aumentando en sorgo, no tanto como en maíz,
pero ha ido aumentando. Y también se ven cuestiones de ganancia por manejo del cultivo. Pero bueno, es un poco para que vean comparativamente cómo ha sido con otros cultivos y bueno, que tengan en cuenta que los rendimientos andan alrededor de esos valores y fueron aumentando si uno mira todo el rango de años. Esto simplemente para mostrarle un poco la importancia que tiene el país eh, en términos global. Obviamente Estados Unidos es el principal productor y exportador de sorgo, pero Argentina le sigue en competencia, dependiendo del año, con Australia, en el segundo lugar en términos de exportaciones de sorgo. Una cosa que es importante es que la clase está principalmente concentrada en lo que es sorgo granífero. ¿Sí? Recuerden que el sorgo tiene una diversidad de usos muy importantes, como vamos a ver en la diapositiva que viene, pero la clase está principalmente focalizada en graníferos y esta figura representa a lo que es graníferos. A prácticamente el 90% del sorgo que producimos se exporta. Y el principal comprador, como un ejemplo, es Japón, que también, bueno, el destino de ese sorgo es principalmente consumo animal. Bueno, esto es lo que le quería mostrar, que justamente el principal uso del sorgo es el consumo animal. En el caso de la figura, la foto que se había ahí, es un sorgo que está pastoreando un cultivo de sorgo en pie, pero bueno, el grano que nosotros exportamos también es para consumo animal y el que producimos también nacionalmente. Eh, Animal y en el caso de, bueno, ganado vacuno es el principal, pero también se destina al consumo avícola y al consumo de cerdos. Eh, Se ven también otras fotos que por ahí, bueno, obviamente a nivel nacional no se destina, pero en otros continentes, por ejemplo en África, el sorgo se consume, o sea, hay consumo humano. Se utiliza, por ejemplo, para producir cerveza y también se utiliza para producir panificados, la harina de sorgo, ¿sí? Bueno, como vamos a ver después más adelante, esa harina en general tiene que venir de un sorgo que sea sin taninos. Pero bueno, lo importante es el uso. También hay unas fotos mostrando el pochoclo de sorgo. Eh, bueno, los usos son bastante importantes y yo no menciono acá, pero también hay usos más que nada industriales, como adhesivos y otros asociados con el almidón, que también eso es similar al uso que se le da al maíz. Bueno, si vamos entonces al ciclo de cultivo, la idea es pasar por lo mismo que ya vimos en maíz. Primero vamos a hacer una descripción de todas las etapas, como para que ubiquemos qué está pasando a lo largo del ciclo y en cada etapa. Y después vamos a entrar más en detalle en qué factores afectan la duración de esas etapas y después el crecimiento en diferentes etapas. Bueno, la foto muestra el progreso, ¿sí? Desde la siembra al estado, que está identificado con una abreviación. Bueno, sería S, siembra, E, emergencia, y B, ya lo saben por maíz, esto es bastante parecido, indica el número de hoja completamente expandida. Y hay dos estados vegetativos que son B3 y B5 que son importantes en términos de qué ocurre en el cultivo y es por eso que se identifican. Esa etapa, desde la siembra, pasando por esos estados de B3 y B5, o sea, bien tempranos, que indica 3 hojas expandidas en el caso de B3 y 5 hojas expandidas en el caso de B4, es toda una etapa vegetativa, hasta que ocurre lo que también ocurre en maíz, que es la iniciación floral, o en este caso, iniciación de la panoja, donde pasa justamente ese ápice, es diferenciar hojas a diferenciar la panoja. Esto es exactamente igual que maíz.
El estado que, a partir de ese momento, perdón, justamente como el ápice pasa a ser reproductivo, eh, la etapa deja de ser vegetativa y pasa a ser reproductiva. Y los estados que tenemos eh, importantes tienen que ver con lo que se identifica como HB, que es hoja bandera, BE, que es vaina engrosada, ya después vamos a ir un poco más en detalle qué es cada cosa. Le sigue la antesis del cultivo y recuerden, como también pasó en maíz, después de la antesis tiene lugar el llenado de los granos, pasando por diferentes etapas. Una etapa bastante corta, que en el caso de sorgo dura una semana, que es la fase lag, donde hay principalmente división celular en el grano, y después pasamos por toda la etapa de llenado efectivo, donde el grano efectivamente se llena de biomasa, y lo que se identifica como GL, GP y GD son distintos estados del grano. También recuerden maíz, pasamos por grano lechoso, grano pastoso, grano duro, y finalmente MF, que es la madurez fisiológica. En rojo están marcados, digamos, tres estados importantes, no es eh, eh, arbitrario, digamos, porque está en rojo, pero principalmente fíjense que está separando lo que es la etapa vegetativa de lo que es la etapa reproductiva y dónde termina esa etapa, ¿no? En madurez fisiológica. Posteriormente, después de madurez fisiológica, lo que hay es secado, ¿sí? Recuerden que en madurez fisiológica ya se define el rendimiento, el máximo peso seco del grano, y lo único que ocurre después es que ese grano se seca hasta que llega a la madurez comercial, que es lo que aparece como MC. Recuerden que como en cualquier cultivo, es importante que uno pueda ir al campo e identificar en qué estado está ese cultivo, porque justamente muchas prácticas de manejo tienen lugar en determinadas etapas, o justamente si yo conozco cómo está el cultivo y en qué estado está, puedo anticiparme o predecir cómo está creciendo. La escala disponible en sorgo se llama es la de Vanderlips y Reeves de 1972, que se basa en el tallo principal. Es lo mismo que maíz, lo que pasa que, bueno, aquí en sorgo le damos importancia porque, a diferencia del maíz, donde el macollaje por mejoramiento genético fue justamente bastante reducido, o sea, un material, un maíz actualmente no macolla. En el caso del sorgo, sí, los materiales macollan, y dependiendo del material, algunos macollan más que otros. Entonces, en la escala que uno mira o que uno se refiere se basa en el tallo principal. Y las escalas, como aparecen ahí, son números. Identifica el 0 a la emergencia, perdón, como un 0, a B3 con un 1, B5 con un 2, iniciación de panoja con un 3, hoja bandera con un 4, vaina engrosada con un 5, antesis con un 6, grano lechoso con un 7, grano duro con un 8 y madurez fisiológica con un 9. Acá tengan en cuenta de que la escala no es algo que lo tomemos, la escala de sorgo sobre todo, pero tengan en cuenta de que existe una escala y de que los estados, hay estados, como les dije, que son importantes y es importante que lo sepan. La idea ahora es entrar en detalle en cada uno de esos estados. Y antes quería mencionarle que otra forma de dividir al cultivo es hablar de diferentes etapas, o sea, es otra división que se hace en términos de escala o en términos de desarrollo, y es hablar de el cultivo pasa por tres etapas. GS1, que tiene que ver con Growth Stage y es una abreviación en inglés, es justamente la etapa de crecimiento vegetativa, que se identifica como 1. La etapa de crecimiento reproductiva, desde iniciación de panoja a antesis, se identifica con un 2. Y la etapa reproductiva, desde antesis a madurez fisiológica, se identifica con un 3. Bueno, entonces vamos a ir pasando por las etapas. El estado 0 es el estado de emergencia, ¿sí? Con
el coleoptible por encima de la superficie del suelo, y ahí se ve una fotito en la parte izquierda de cómo se ve un grano que está germinando. Fíjense que lo primero que emerge entonces es la radícula y se elonga el epicótile, y después vemos en la parte más izquierda de verdad de la foto la plántula ya un poco más crecida. En la foto se ve lo que sería un sorgo emergido. La planta es exactamente igual al maíz, es muy parecida. Fíjense que tiene la primera hoja redondeada, también con maíz. La única diferencia es que es una planta mucho más chiquita, porque la semilla ya es mucho más chiquita. Recuerden que un grano de maíz pesa 300, alrededor de 300 miligramos, mientras que un grano de sorgo pesa 25, 30. Entonces, obviamente, eso repercute en el tamaño de la semilla inicialmente. Como dice ahí, es una etapa muy crítica la emergencia. Obviamente es crítica cualquier cultivo, pero en sorgo principalmente, justamente por el poco tamaño o el tamaño tan reducido de la semilla que hace que la plántula sea muy susceptible y que la germinación y que la emergencia sea muchas veces se vea dificultada. Entonces, para esto es importante la temperatura, ¿sí? Necesitamos calor, eh, necesitamos obviamente agua, no agua en exceso, sino el agua adecuada. Piensen que el sorgo es una semilla muy chiquitita, con lo cual no requiere mucha cantidad de agua en ese sentido. Y obviamente la profundidad también es importante como en cualquier cultivo, y por supuesto el vigor de esa semilla. El estado que le sigue es el estado B3, que como en maíz significa que hay 3 hojas completamente expandidas, y la foto de la derecha muestra cómo se vería esa planta. Fíjense la primera hoja redondeada, la segunda y la tercera, y en general obviamente se ven un par de hojitas más, pero la tercera es la que tiene la lígula visible. El resto de las hojas que se ven no tienen la lígula visible en la parte superior, ¿no? Es una planta muy chiquita y se caracteriza esa etapa por ser, como dice ahí, de crecimiento muy lento. ¿Sí? No piensen que la plántula es muy chiquitita, entonces es muy lento el crecimiento de la etapa, perdón, el crecimiento de la plántula, con lo cual, como dice ahí, lo que es muy importante en este momento es tener buenas temperaturas, básicamente altas temperaturas que favorezcan el crecimiento, y también es muy importante el control de malezas, porque justamente no queremos que este cultivo se vea afectado eh, por competencia. No hay dudas de que las malezas, y por eso son malezas, siempre van a crecer más rápido que el cultivo. Entonces, el control de malezas en esta etapa, y sobre todo en sorgo, por esta particularidad del lento crecimiento que tienen las primeras etapas, es sumamente importante. Cuando uno va a sembrar un sorgo, tiene que sembrar un sorgo en un lote limpio y a la vez asegurarse de que exista residualidad en esa limpieza del lote hasta que el cultivo logre alcanzar etapas más avanzadas, o sobre todo supere esta primera etapa. Un poco para hacer el paralelismo, ahora nosotros, fíjense que estamos mirando qué es lo que pasa externamente con el cultivo, pero siempre piensen qué está pasando también internamente, ¿no? A nivel del ápice. Recuerden que el ápice, como maíz, va a estar por debajo de la superficie del suelo, a 1 centímetro aproximadamente, y desde que se activa el crecimiento, o desde que se activa a nivel meristemático, eh, ese ápice lo que va a ser diferenciar hojas, ¿sí? O sea, desde la germinación va a estar diferenciando hojas. O sea que en esta etapa, si tenemos que decir que está haciendo cultivo, está diferenciando hojas. El cultivo me refiero al ápice, ¿no? Porque el cultivo obviamente aparecen hojas, pero también su ápice diferencia hojas. El estado que le sigue es el estado de 5, donde, como se indica el número, son 5 hojas completamente expandidas. La foto en este caso no es muy linda, pero lo que se hizo acá, que, si no me equivoco, vieron también fotos de esto en maíz, se ve una planta completa y después lo que hicieron fue esa misma planta
le fueron sacando las hojas y se muestra cómo es el tamaño de esas hojas, la vaina y su lámina, en orden desde la más chiquita hasta, bueno, todas las que haya en ese momento aparecidas. Fíjense, bueno, obviamente lo que también pasa en maíz, desde las hojas al principio son chiquititas y después van haciendo cada vez más grandes. Y lo que se ve acá es una etapa importante porque comienza el activo, un crecimiento más activo y comienza también el macollaje. Acá no se ve ningún macollo porque justamente empieza, pero el macollaje aproximadamente tiene lugar justamente entre D4 y D5. Y otra cosa que también ocurre es que hay un activo crecimiento radical, sobre todo justamente de las raíces nodales, que son raíces que se desarrollan de los entrenudos, los primeros entrenudos que no se elongan. ¿Sí? Recuerden también entonces que en esta etapa el cultivo o el ápice, perdón, no quise decir cultivo, sino ápice, lo que está haciendo es continúa diferenciando hojas. O sea, externamente llueve hojas y el ápice, que está por debajo de la superficie del suelo, diferencia hojas con un plastocrono, recuerden que es la tasa de diferenciación de hojas, de alrededor de 20-25 grados centígrados día por hoja. 3 es iniciación de panoja, ¿sí? Por eso IP, y justamente es cuando ese ápice deja de diferenciar hojas y pasa a diferenciar la panoja. La foto de la izquierda muestra cómo se ve el cultivo externamente, se encuentra entre D7 y D10 aproximadamente, y eso va a depender principalmente de genotipo, si es un genotipo más corto o es un genotipo más largo, como lo vamos a ver después. Y como dice ahí, ¿qué ocurre? Cambio de ápice, la foto de la derecha muestra justamente cómo se ve el ápice apenas cambia de estado vegetativo a reproductivo, que pasa a tener una forma más redondeada, y los ápices que se ven a la derecha de ese primer ápice y más a la derecha tienen que ver con ápices en estados más avanzados. Fíjense que aumenta de tamaño y no sé si se llega a apreciar en la foto, pero se ven como unas protuberancias que justamente son las futuras ramificaciones de la panoja. Ya vamos a ver fotos después. Lo que también ocurre, como se ve en la foto, no tan claramente igualmente, es la elongación de los entrenudos. Recuerden que esto es también como ocurre en maíz, una vez que se produce la iniciación floral, o sea que el ápice también deja de diferenciar hojas y pasa a diferenciar la panoja, empieza a haber encañazón, o sea, elongación de entrenudos. Y lo que es importante acá, que también es como maíz, que no tolera heladas ni tampoco tolera el granizo. Obviamente el impacto que tenga una helada o un granizo sobre el cultivo va a depender de la magnitud del granizo, pero ya el ápice deja de estar tan protegido por debajo de la superficie del suelo como estaba. Bueno, como les dije, el ápice se empieza a, o perdón, la panoja se empieza a diferenciar y acá lo que muestra eh, la foto de la izquierda o el esquema es una panoja o la estructura de una panoja donde tenemos un raquis principal, que es el raquis vertical, que esto es como maíz, ¿sí? Recuerden la panoja de maíz, y tenemos las ramificaciones, en ese caso se marcan en rojo las primarias. Esas justamente ramificaciones primarias son las primeras que se desarrollan cuando se desarrolla la panoja. Y el orden de diferenciación de las ramificaciones es acrópito, o sea, de abajo para arriba. Primero entonces se diferencian las ramificaciones primarias, posteriormente se diferencian las ramificaciones secundarias, que son justamente ramificaciones que se originan de la ramificación primaria, y posteriormente se diferencian las ramificaciones terciarias, que son ramificaciones que se inician de las ramificaciones secundarias. ¿Sí? Es un orden de diferenciación.
ahí se fue marcando en rojo. Las estructuras que se ven son las espiguillas que empiezan a diferenciarse después, como lo vamos a ver. Primero, entonces, lo que se diferencian son las ramificaciones. El estado 4, que le sigue entonces, es hoja bandera, y no es hoja bandera totalmente expandida, sino hoja bandera visible en el cogollo, que yo para en realidad, si uno va al cultivo y tiene que saber si realmente es la última hoja, tiene que necesariamente romper la planta y verificar si es la última hoja, pero es entonces ese estado donde aparece, se ve la punta de la última hoja en el cogollo. De nuevo acá vemos una foto de cómo es la planta entera y cómo es la planta en ese estado, todas las hojas separadas. Fíjense que en la foto de la derecha, lo último que aparece antes de la regla es justamente ese estado, ese tallo que ya tiene el entrenudos elongados, y en la punta se ve la panoja con un tamaño interesante. Es justamente en este estado donde la panoja empieza a crecer activamente en términos de biomasa. Y como vamos a ver después, este momento corresponde al inicio del periodo crítico del cultivo de sorgo. Esta panoja, piensen que hasta ese momento, hasta que llegue a ese estado, sigue diferenciando lo que habíamos dicho, ¿no? Las ramificaciones primarias, secundarias y terciarias en ese orden acrópeto. Pero también como se ve ahora, en ese momento la panoja ya está diferenciando las espiguillas en orden basípedo, o sea, de arriba para abajo. Como les dije, todas esas, ahora algunas están marcadas en rojo, pero esos que parecen hojas en realidad, hojitas muy chiquitas, son espiguillas, y esas son las estructuras que van a después sostener a las flores, ¿no? Que van a contener a las flores. Se diferencian de arriba para abajo, y es por ese motivo después que la floración ocurre de arriba para abajo. El estado que le sigue, estado 5, es vaina engrosada, y esto es similar a lo que vamos a ver después en trigo, que ¿por qué se llama vaina engrosada? Porque uno ve la vaina de la última hoja engrosada, justamente porque contiene a esa panoja que está siendo básicamente empujada por el pedúnculo, que es el último entrenudo. En realidad está siendo empujada por todos los entrenudos inferiores, que obviamente también se elongan desde el primero, en realidad es del primero que se elonga. Recuerden que los primeros, en general 4, como pasa en maíz, no se elongan, después se elongan desde el más viejo hacia arriba, y el último entrenudo que se elonga es el pedúnculo, y es el que permite justamente que la panoja salga por encima o salga de afuera de la vaina de la última hoja. Cuando uno separa las hojas, ve lo que se ve en la foto de la izquierda, y fíjense lo mismo, antes de la regla, que es la última línea vertical que se ve en blanco, se ve los entrenudos más elongados y el tamaño de la panoja con un tamaño interesante, ¿sí? Como habíamos dicho, ya está creciendo activamente. También recuerden que justamente en este momento estamos dentro de, ya lo vamos a ver después, pero todavía estamos dentro de lo que es ese periodo crítico. Posteriormente es la antesis, como dijimos también es en orden basípeto, siguiendo el orden de diferenciación de las espiguillas y de las flores de esas espiguillas. Y la antesis se identifica entonces como la liberación de polen. Acá fíjense que se ve aproximadamente la mitad de la panoja con anteras afuera. Las anteras, una vez que se secan,
pasan a ser más anaranjadas, primero son amarillas, y en general el progreso es, no florece obviamente toda junta, como dijimos, florece de arriba para abajo, y en general en el día que florece, o sea, primero florece la punta, y al otro día florece aproximadamente la segunda mitad de la panoja, o un poquito menos en realidad, pero se van dando como floraciones dependiendo de la temperatura. Principalmente va progresando la floración en orden basípedo. Y en una planta la floración puede darse en 3 días, en condiciones muy buenas, digamos, sobre todo de temperatura, o puede tardar bastante. El principal factor que lo va a modificar es la temperatura. Acá el agua no influye, solo básicamente temperatura, que hace que la floración, como les digo, se complete en una planta en, en 3 días, o tarde por ahí un poco más de 5 días, o por ahí una semana. Obviamente hay un desfasaje a nivel de poblacional, entonces la floración a nivel de lote, digamos, puede durar mucho, puede durar 2 semanas o más. Y el polen, bueno, es un polen en general como el maíz, que se mueve por el viento, y en general el polen de la misma panoja, en general, fecunda a las flores de la misma planta, pero hay un porcentaje de cruzamiento que puede llegar a ser importante. Esta es un esquema de las espiguillas del sorgo, y acá lo que quería mostrar era que esas espiguillas aparecen como en racimos, y la foto de arriba muestra justamente, o el esquema muestra una figura del racimo. Las espiguillas se encuentran de a pares, y una de las espiguillas es pedicelada y es estéril. Fíjense que se ve un rudimento de estructura, mientras que la que es más gorda es la espiguilla que es sésil, que es la fértil. Eh, Cuando se diferencian las flores en esas espiguillas, que es lo mismo, es parecido a como es el maíz, primero se diferencian las espiguillas y después las flores dentro de esas espiguillas, se diferencian en general 2 flores, de la cual la superior es la fértil, y una secundaria que termina siendo estéril. O sea que básicamente la espiguilla que es sésil, en general, o no, en general no, siempre tiene una flor fértil. O sea que una espiguilla da una flor de las que son sésiles. Las pediceladas son todas estériles. Y ahí en la parte de abajo se ve lo que es una estructura típica de la flor, con el ovario, los estigmas, en este caso bien cortito, no es como maíz que se tienen que elongar y salir de las chalas, y las anteras con su filamento. Esta es una planta en estado de antesis. Fíjense que la panoja ya está completamente afuera de la, toda la panoja está por afuera de la vaina de la última hoja, y lo último entrenudo ahí que se elonga es el que se elongó, y que justamente, como les dije antes, logró sacar la panoja, es el pedúnculo. Y en este momento básicamente queda determinado lo que es el área foliar máxima de un cultivo, y también la altura de la planta. En general la floración, esto es un detalle, tiene lugar justamente cuando emerge toda la panoja, pero dependiendo de las condiciones, por ejemplo, un estrés hídrico muy severo, puede llegar a pasar que empieza a florecer y todavía parte de la panoja quedó eh, cubierta por la vaina. En estos casos, si la condición hídrica no se restablece, lo que puede estar pasando en realidad es que el pedúnculo, recuerden que siempre acá estamos, si bien hablamos de desarrollo por ahora, porque hablamos de etapas, el crecimiento del pedúnculo, como bien lo dice la palabra, es crecimiento. Entonces cualquier restricción que afecte el crecimiento va a afectar el crecimiento del pedúnculo. Por ejemplo, si falta agua, como les digo, entonces en ese caso puede pasar que no haya una elongación
del pedúnculo completa, justamente como para lograr que la panoja salga. Tiene que ser una condición muy estresante o hay algunos genotipos bueno, que lo manifiestan, que no serían genotipos deseables. Lo que uno busca en términos de mejoramiento o lo que es importante como característica en términos de mejoramiento es la exerción, que justamente es esa salida completa de la panoja por afuera de la vaina de la última hoja. Y entonces los granos, seguimos con los estados, perdón, el estado que le sigue es el 7 y 8, 9, que tiene que ver con diferentes estados del llenado de grano. Esta es una curva que también es similar en todos los cultivos, que muestra el peso seco de un grano en función de, en este caso, de los días. Fíjense, como les decía, acá es un granito incluso que pesa 20 miligramos, fíjense que son muy chiquitos. Y la primera etapa, que es la etapa de fase LA, que acá no está diferenciada, pero es justamente esa primer semana donde el grano en términos de peso seco no crece nada. Recuerden que se llama grano pastoso al final de esa etapa porque acumula mucha agua. Y después es cuando ese grano se llena efectivamente de biomasa, pasamos a la etapa de llenado efectivo, donde realmente, como se ve ahí, un incremento de peso seco de grano, pasamos por grano pastoso y posteriormente por el grano duro, o sea, hay un reemplazo de agua por biomasa, por materia seca, hasta que llegamos a la etapa de madurez fisiológica, al estado, perdón, o al momento de madurez fisiológica, donde se alcanza el máximo peso de grano, que en este caso tiene lugar aproximadamente a los 40 días después de la floración. Recuerden que la etapa de fase LA, que es la primera, es muy importante para la determinación del peso de grano potencial porque se define el número de células endospermáticas, o sea, se define cuánto potencialmente puede llegar a crecer ese granito. Esta foto lo que muestra es cómo se ve una panoja en estado grano lechoso, donde tenemos una humedad del 75%. Recuerden como lo habíamos visto en maíz, que el grano al principio es pura agua, entonces la humedad de ese grano es muy alta, mientras que cuando estamos ya en una etapa de grano de madurez fisiológica, perdón, lo que sería el estado 9, la humedad es cercana al 30%. Y el grano en este caso ya se ve con un color típico del grano de madurez de este genotipo puntual. Y bueno, obviamente, como se ve, mucho más seco. Un detalle es que los últimos granos que se llenan, recuerde que como la floración es basípita, los últimos granos en llenarse son los granos basales. Entonces, cuando uno tiene que definir si el cultivo llegó o no a madurez fisiológica, o sea, a máximo rendimiento, tiene que mirar los granos más basales, ¿sí? O sea, los más de abajo, porque son los últimos que se llenan. Tienen incluso un llenado más largo que los apicales, independientemente de la diferente floración. Así que es importante que se miren esos granos y no los de arriba, los de la punta. Bueno, acá, si bien hablamos de humedad como un indicador certero, confiable de la madurez fisiológica, en general al campo lo que se utiliza es un estimador mucho más rápido, que es la madurez fisiológica, que es, perdón, el punto negro o la capa negra, que es lo mismo que se usa en maíz, a pesar de que en maíz también tenemos la línea de leche, como lo vimos. Y la capa negra, en general, lo que se ve es un punto negro en la zona de, justamente, de conexión de la planta madre con, en realidad, se ve en el grano, perdón, pero tiene que ver con justamente una separación del grano con la planta madre, porque justamente es el punto de unión donde pasan todos los azúcares para que crezca ese grano. Entonces es un indicador certero de que el grano llegó a madurez fisiológica. En general la capa negra no se define de un día para otro, en general es algo que se va, justamente las células se van muriendo de a poquito, pero una vez que llegó a madurez fisiológica, el punto negro es muy claro y, bueno, como les dije, es un indicador muy certero. Bueno,
Si ahora pasamos a lo que es control ambiental del desarrollo, vamos a ver, como vimos en maíz, qué factores afectan el desarrollo. Y van a haber dos factores que ya lo vieron también en maíz, que son temperatura y fotoperíodo, pero acá vamos a agregar el agua, que es algo que, bueno, si uno es estricto en maíz, por ejemplo, R1 se ve afectado con estrés hídrico, ¿sí? O sea, la aparición de los estigmas, pero bueno, en términos de fenología en general o de antesis, en general no hablamos de que tenga un impacto el agua. Pero en sorgo es muy evidente y es por eso que lo mencionamos. Esto va a ir bastante rápido porque ya lo vieron en la clase general, en el teórico, y también lo vimos en maíz, o sea que son conceptos generales. La temperatura afecta en todas las etapas. Tiene un efecto universal de acelerar las etapas, obviamente siempre dentro de un rango de temperatura, de la temperatura base y la temperatura óptima. Lo vieron, es la respuesta a la temperatura, de la duración de una etapa a la temperatura, donde tenemos esta respuesta en general de tipo parabólica en inversa, donde hay una temperatura que es óptima, o sea, donde la duración de una etapa es mínima, y por debajo y por encima de esa temperatura la duración de la etapa incrementa. A partir de estas respuestas que nosotros podemos desarrollar el concepto de tiempo térmico, que implica obtener esa tasa de desarrollo a través de la inversa de la duración de la etapa, y justamente, perdón, voy de nuevo porque me parece que se cortó cuando hablé. Lo que quería decir es que justamente el concepto de, o la respuesta que tiene la duración de las etapas a la temperatura permite obtener este tipo de respuesta cuando se analiza la tasa de desarrollo, que es linealizarla, y uno obtiene temperaturas que se llaman cardinales, que son la temperatura base, que son temperatura por debajo de la cual no hay desarrollo o por encima de la cual hay desarrollo, la temperatura óptima, que es la temperatura donde la tasa de desarrollo es máxima o la duración de una etapa es mínima, y la temperatura crítica, que es la temperatura por encima de la cual no hay desarrollo. Justamente esta relación, esta linealización, uno lo que obtiene es el tiempo térmico, que es justamente la inversa de la pendiente de esa curva, y también uno obtiene el valor por extrapolación de temperatura base, que es la temperatura, como les había dicho, por debajo de la cual no hay desarrollo. Esto es un concepto, o sea, esto es esquemático o conceptual, la idea es que esto se aplica a las diferentes etapas y es de esta manera que se obtienen las temperaturas bases y las duraciones en tiempo térmico de diferentes etapas. En el caso de sorgo, eh, justamente habíamos dicho que la temperatura en las primeras etapas es muy importante y es por eso que el concepto es la temperatura a una profundidad de 5 centímetros desde la superficie no debe ser menor a 15-18 grados durante 3 días consecutivos. Y esto básicamente es porque la temperatura base del sorgo en etapas vegetativas es de 11 grados, o sea, es una temperatura alta cuando se la compara, o más alta cuando se la compara con maíz. Con lo cual, el umbral de temperatura que se está pensando, que por ahí uno habla en 15 para maíz, está pensando en que sea superior en el caso de sorgo, para que justamente la duración de la etapa de siembra de emergencia no sea muy larga. Recuerden que no queremos que la duración de la etapa esa dure más de 2 semanas, por ejemplo, por el impacto que eso puede llegar a tener en la uniformidad y en términos de pérdida de plantas por impacto del ataque de hongos, por haber estado mucho tiempo en el suelo, ¿no? Como les dije, las temperaturas, se sabe cuáles son las temperaturas cardinales para sorgo. En el caso de la temperatura base para la etapa vegetativa es de 11 grados. La temperatura óptima es alrededor de 30-32 grados y la temperatura crítica es de 40-42 grados. Estas temperaturas, la óptima y la máxima, son bastante parecidas a maíz.
Ahí, como cualquier otro cultivo, las hojas aparecen en un intervalo regular en el tiempo, que es lo que se llama filocrono, y ese filocrono es alrededor de 40 grados centígrados día por hoja, y la figura lo que muestra es cómo, cómo es esa evolución del número de hojas expandidas en función del tiempo térmico desde la emergencia. Desde que emergemos, o sea, o desde que el cultivo emerge, perdón, tenemos en general una o dos hojas expandidas, pero en general asumamos que en emergencia tenemos una hoja y después eso va progresando de manera lineal justamente a una tasa de 40 grados centígrados día por hoja, que es justamente el filocrono, ¿sí? Sale de la inversa de la figura que se muestra en esta diapositiva hasta que aparece la última hoja y es por eso que después eso se hace horizontal. Bueno, con respecto al fotoperíodo, que es otro de los factores que afectan ambientales que afectan el desarrollo, el sorgo es sensible al fotoperíodo solo hasta la iniciación de la panoja, ¿sí? Eso es como el maíz, y tiene fase juvenil también como el maíz. O sea, tiene una etapa apenas emerge que es insensible al fotoperíodo. ¿Cómo es la respuesta del tiempo térmico? La respuesta en este caso de tiempo térmico a iniciación de panoja o de la duración de la etapa hasta iniciación de panoja en función del fotoperíodo es una planta de día corto, también como maíz. Esta es la respuesta y acá lo que se muestran son los parámetros o los parámetros que justamente salen de esta curva, que en general es igual para todos los genotipos, o igual para todos los cultivos, perdón, donde existe una fase vegetativa básica, que es la duración de la etapa con fotoperiodos altamente inductivos, y después tenemos lo que es la fase inducida por el fotoperíodo, a partir de fotoperiodos por encima del umbral o que ya no son tan inductivos. La fase juvenil estaría identificada justamente por una duración mínima de esa etapa. Y tenemos el umbral crítico, el umbral de fotoperíodo y el fotoperíodo crítico, y la sensibilidad del fotoperíodo con una B, indicando la pendiente de respuesta. Pero esto, bueno, es una respuesta general. Hay valores de estos parámetros. La fase juvenil en general dura alrededor de 100 grados centígrados día, o sea que es muy poquito. Y los fotoperiodos, el umbral anda alrededor de 11,5 horas y el crítico alrededor de 13,5. ¿Qué parámetros varía con los genotipos? En sorgo existen materiales de ciclo corto, intermedio o medio y largo, y lo que muestra la figura es justamente esa respuesta al fotoperíodo, que en general lo que más, o sea, el mensaje es que lo que más varía con los ciclos es justamente la fase vegetativa básica. Perdón, voy a repetirlo de nuevo porque no sé si se cortó. Otra de las cosas que también varían con los genotipos es la sensibilidad. En general los cortos tienen menos sensibilidad, mientras que los intermedios y largos tienen un poco más de sensibilidad, sobre todo los más largos. Esta figura viene de determinados datos que han sido publicados, pero lo que es importante en el caso de los materiales que se usan, sobre todo los graníferos que se usan a nivel nacional, es que la gran mayoría son poco sensibles o insensibles al fotoperíodo, ¿sí? O sea que la respuesta es un poco más horizontal o más parecida a lo que aparece acá como un ciclo corto, pero prácticamente uno podría decir que son insensibles, a pesar de que, bueno, es importante que tengan en cuenta de que esta es la respuesta típica del sorgo, que es como un maíz. Dije, la mayoría de los graníferos comerciales son insensibles o poco sensibles al fotoperíodo. Entonces, las diferencias en ciclo corto, medio y largo justamente tienen que ver con la diferencia en esa fase vegetativa básica.
Y un poco para ilustrar esa insensibilidad, quería mostrarles datos de un experimento que se realizó en pergamino, donde se graficó, lo que se muestra acá son los días antesis en función de la fecha de siembra de octubre, noviembre, diciembre, son fechas que se realizaron mediados de octubre, mediados de noviembre y mediados de diciembre. Y una cosa que se ve en general en la mayoría de los materiales, son materiales de ciclo largo los de arriba, intermedio los del medio y corto los de abajo. En general lo que se ve es que a medida que se atrasa la fecha de siembra, la duración a antesis se reduce, salvo, bueno, hay una excepción que es el material 422, o sea, el primero de la izquierda arriba, pero fíjense que en términos generales se reduce, y eso, recuerden, es como maíz, o sea, yo al atrasar la fecha de siembra estoy exponiendo el cultivo a mayores temperaturas, es por eso que la duración a antesis se acorta, pero cuando uno grafica justamente esta misma respuesta en lugar de en días antesis en tiempo térmico, lo que se ve es que prácticamente se vuelve la respuesta horizontal. Quiere decir que lo que les mencionaba anteriormente, que prácticamente los materiales son insensibles al fotoperíodo. Algunos materiales, por ejemplo los largos, tienen valores más altos, hasta antesis, 1000 grados día, y los cortos tienen valores más bajos, 800 grados día, pero en general no responden a cambios, la duración de la etapa a cambios en la fecha de siembra, o responden muy poco, salvo, bueno, como les decía, la excepción del genotipo 4, 422, que sí sería un material que aparentemente tiene cierta respuesta al fotoperíodo. Bueno, y finalmente hay un factor más que afecta al desarrollo en el caso de sorgo y es el agua. El agua afecta, o sea, la falta de agua principalmente, afecta al desarrollo durante las etapas vegetativas. En realidad lo que hace es atrasar la antesis. Latencia, que es el atraso en la antesis del cultivo como consecuencia de un estrés hídrico en prefloración, y el atraso se detecta tanto en días como tiempo térmico. O sea, yo no importa qué escala use, porque justamente recuerden que usar tiempo térmico me permite independizarme de la temperatura, pero acá estamos hablando del agua, entonces si yo miro la duración en días o en tiempo térmico, la duración se va a ver afectada. Datos de un experimento donde se midieron los días antesis para un material que se expuso a diferentes tratamientos de agua. Un caso control, o sea, un tratamiento fue el control, o sea, con buenas condiciones de agua. Y los otros casos donde hubo estrés hídrico fueron estreses de diferente magnitud. Un estrés leve temprano, un estrés severo más tardío. Temprano tiene que ver con las primeras etapas del cultivo, piensas apenas emerge o poquito después, mientras que estrés severo tardío tiene que ver con un estrés ya en etapas de prefloración, pero llegando cercanas a floración del cultivo. Y el último, que es estrés progresivo, es un estrés desde que emergió y que fue durante toda la etapa vegetativa. Fíjense que el control, la floración duró 70 días, que es más o menos lo normal para un ciclo corto o intermedio, corto, intermedio en esta zona, y se atrasó a 84, a 99 y a 129 días de afloración. O sea, fíjense la magnitud de diferencia en el atraso, o sea, la magnitud de atraso que se puede dar en algunos materiales. La latencia es algo que en general se da en el cultivo de sorgo, pero hay mucha variabilidad genotípica, no se sabe mucho sobre los mecanismos que están detrás, no se sabe mucho tampoco, se lo ve como un mecanismo de ventaja en términos de rendimiento, porque el cultivo justamente atrasa la floración hacia
condiciones hídricas más favorables, pero también ustedes tienen que pensar que el cultivo hídrico, el cultivo que esté estresado, o sea, que manifieste la latencia, en definitiva quiere decir que está estresado. Entonces el impacto sobre el crecimiento se va a ver igual. Y esta figura lo que muestra es justamente cómo es el progreso en el número de hojas. Fíjense, la línea punteada con redondelitos muestra lo que uno esperaría del progreso del número de hojas en función del tiempo térmico. Si algo bien lineal y que tiene una pendiente, que en realidad es la inversa de la pendiente, que representaría el filocrono. Vamos a la situación más extrema, que es el estrés progresivo, ¿sí? Esto son los mismos datos del trabajo anterior. Fíjense cómo desde que ocurre el estrés, que fue desde bien temprano, que son los cuadraditos negros, fíjense que el cultivo venía en 200, un poco más de 200 grados día, estaba exactamente igual que el control, pero después empieza a reducir la aparición de esas hojas o el número de hojas que tiene completamente expandidas, ¿sí? Eso significa que tiene un impacto sobre el filocrono. El filocrono, recuerden que es la pendiente de esa curva, en realidad es la inversa de la pendiente, con lo cual lo que uno ve es que la pendiente, la inversa de la pendiente, aumenta, ¿no? Porque en realidad la pendiente disminuye, como se ve acá. Entonces, como nosotros trabajamos con la inversa aumenta, lo que significa que el filocrono aumenta, o sea que pasaríamos de, por ejemplo, de 40 grados día por hoja a más grados días por hoja. Y fíjense incluso que donde muestra la flechita, cómo se detiene incluso la aparición de hojas. Es lo que por eso se llama latencia, porque uno va al campo y prácticamente si el estrés es muy severo, como se ve acá, prácticamente el cultivo queda frenado. Entonces voy un día y yo mido y está como en este caso en D16, porque tiene 16 hojas expandidas. Voy a los 3 días, 4, donde yo esperaría, de acuerdo a la temperatura, que avance tantas hojas más, y sigue en D16. Obviamente voy a ver otros indicios, porque si el cultivo está estresado, probablemente vea acartuchamiento y en casos extremos, bueno, senescencia, pero bueno, es para que tengan en cuenta cómo uno ve. Y algo que es bastante particular, no bastante, es algo bien del cultivo de sorgo, se da en otros cultivos como arroz, pero bueno, no es un cultivo que estudiemos, y es algo que, bueno, como les dije, no se ve, no se espera en otros cultivos como de los que vemos en la cursada. Bueno, ya vimos entonces control ambiental del desarrollo, vimos el impacto de temperatura, fotoperíodo y agua. Recuerden que siempre esto es control ambiental, pero recuerden que hay el otro factor que obviamente impacta en el desarrollo es genotipo. Cada genotipo va a tener una respuesta al fotoperíodo distinta, con lo cual es otro de los factores que afectan, o a la latencia, como les dije, entonces también afectan el desarrollo. Vamos a pasar a hablar de control ambiental del crecimiento. Como ven, los factores que afectan al desarrollo no son los mismos que los factores de crecimiento, en general, a pesar de que hay algunos acá que aparecen dos veces. Por ejemplo, el agua, en el caso, sabemos que mucho es la expansión, crecimiento es expansión y agua es parte de esa expansión. Así que el agua obviamente afecta la temperatura a través de la fotosíntesis, también afecta el crecimiento y siempre también hablamos principalmente de las últimas tres, ¿no? Agua, radiación y nutrientes, principalmente nitrógeno. Que es el modelo fisiológico de determinación de la biomasa, o en este caso, bueno, dice crecimiento o rendimiento, si le agregaríamos a esto índice de cosecha. Y el concepto es que el crecimiento depende de cuánta radiación incidente tengo, de cuánto es la eficiencia de intercepción de esa radiación y cuál es la eficiencia de uso de esa radiación.
recuerde que afectamos todos los parámetros, principalmente la eficiencia de intercepción. Como lo vimos en maíz, bueno, uno a través de la latitud, de la época del año, del largo del ciclo, o sea, básicamente con fecha de siembra con ciclo, modifica cuál es la radiación incidente. Y si miramos un poco, entonces, qué impacto tiene la fecha de siembra, estos son datos algo parecido a lo que vemos también en maíz, son datos de temperatura en negro y en radiación en naranja, para todo el año. Son datos históricos de Junín del 71 al 2003. Y lo que se ve en gris es justamente, bueno, como vimos en maíz, la etapa donde con heladas, con lo cual no estaría pensando sembrar un sorgo, que va desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre. Uno puede ahí jugar un poco con más menos, pero en general tomaríamos esos valores. Acá tenemos, como también hicimos en maíz, pero en sorgo recuerden que es más importante, tenemos una limitación muy importante de las temperaturas para la etapa siembra-emergencia, o en realidad para las primeras etapas. Entonces hablamos de un umbral de 18 grados, y es por eso entonces que si uno mira la temperatura media y lo usa como un indicador de temperatura del suelo, tenemos que estar pensando en sembrar sorgo recién a mediados de octubre. O sea, sembrar un sorgo a principios de octubre, en términos de establecimiento del cultivo, puede llegar a ser muy riesgoso. Entonces pensamos en mediados de octubre en adelante. Y bueno, esto es lo que muestra son datos de un experimento donde muestra para diferentes fechas de siembra, donde muestra la línea, muestra desde donde se siembra hasta madurez fisiológica, y la flecha, entonces son diferentes fechas de siembra, perdón, desde octubre, mediados de noviembre, mediados de diciembre, son los mismos datos que le mostré anteriormente, que mostraban los días antesis con diferentes fechas de siembra, y la flecha indica dónde cae la floración. Recuerden que esto es también un cultivo de verano, es un poco más resistente a sequías con respecto al maíz, pero también nosotros tenemos que tratar de evitar los momentos, el mes de enero como un momento de floración por las altas probabilidades de estrés hídrico, con lo cual uno trataría de lograr que los cultivos florezcan o en diciembre o en febrero. Vamos a ver que posteriormente o en etapas más avanzadas no sería bueno que florezcan. Principalmente las floraciones tendrían que estar concentradas en los primeros días de febrero, ya más tardías o en la segunda quincena de febrero empieza a haber riesgo de algunas plagas, como vamos a ver, y también recuerden lo que se ve en esta figura, ¿no? Que a partir de fines de febrero, marzo, ya hay caídas importantes de temperatura y radiación que pueden afectar lo que es el llenado de grano. Con lo cual, por eso nos concentraríamos en las floraciones que sean de diciembre o febrero. Entonces, volviendo a la figura, lo que muestra este gráfico es que en general las floraciones de febrero para un ciclo largo se dan con fechas de siembra de noviembre, mediados de noviembre. Mientras si uno siembra en octubre, en general las floraciones se están dando en enero, ¿sí? Y si uno siembra en diciembre, se terminan de dar bastante avanzado o ya en marzo. Recuerden lo que se ve, que ya habíamos visto, que en general con atrasos de la fecha de siembra, por el impacto de la temperatura y no tanto del fotoperíodo, la duración de todo el ciclo se acorta, sobre todo de la duración de siembra a antesis, pero obviamente la floración igualmente se atrasa, ¿no? Medio, fíjense que todo se acortó un poco, pero también son las floraciones de noviembre las que permiten floraciones del cultivo en febrero, mientras que se siembra en octubre, también en general florece en pleno enero, y si siembro en diciembre, sería un tardío, también estoy logrando floraciones en este caso de fines de febrero.
nos vamos a ciclos cortos, y fíjense que nuevamente se acortó todo un poco, pero también yo estoy si siembro en octubre, estoy logrando floraciones de enero, si siembro en noviembre estoy logrando floraciones de febrero y en diciembre floraciones a mediados de febrero. El mensaje de esto es básicamente que las fechas de siembra más recomendadas para Junín, pero también se expanden a esta zona, porque tampoco Junín está muy lejos, esto es Junín, provincia de Buenos Aires, son las fechas de noviembre, sobre todo de mediados de noviembre, que son las que permiten ubicar la floración en febrero. Si trabajamos con ciclos cortos, lo que se ve también es que las fechas de diciembre serían una buena alternativa porque también ubican el periodo crítico en febrero, que sería básicamente como uno lo piensa cuando siembra un maíz en diciembre, que está floreciendo en febrero. Pero esto ocurre con ciclos cortos de sorgo. Si nos vamos con ciclos largos, esto no es así, las floraciones caen en febrero, y ni hablar si estamos pensando en un material que tiene sensibilidad al fotoperiodo. Lo que dije previamente un poco se resume, o sea, qué impacto tiene sobre el rendimiento, se ve en esta figura, y es que el rendimiento, fíjense que para los ciclos largos, que son los 3 de arriba, en general fue mayor en las fechas de siembra o tempranas, pero sobre todo las intermedias, las de noviembre, que ubicaron el periodo crítico en febrero, o el periodo de floración, porque todavía no hablamos de periodo crítico, pero piensen que está por ahí. Mientras que los intermedios, en general se dio la floración, perdón, las fechas de siembra que lograron floraciones de febrero fueron las fechas de noviembre, entonces es ahí donde se maximizan los rendimientos. Y en los ciclos cortos son las fechas de diciembre las que lograron floraciones de febrero y es por eso que en general los rendimientos son máximos en esa fecha. Obviamente también hay que tener en cuenta de que esto son resultados de un año puntual y es la generalidad. También hay que tener en cuenta que si esto, por ejemplo, algo que no es común, el sorgo se realiza en secano, pero ante muy buenas condiciones hídricas o pensando en un sorgo que se está regando, obviamente yo quisiera en ese caso que sí el cultivo florezca en enero, donde la radiación es máxima y en general si no tengo problemas de estrés térmico, los rendimientos van a ser muy altos, que es lo mismo que ocurre con un maíz, por ejemplo, sembrado en noviembre si el año es espectacular. Obviamente, siempre hay que mirar la condición puntual del año, ¿sí? Pero bueno, esto es para que tengan en cuenta el mensaje general. Bueno, algo parecido a lo que les decía anteriormente, pero ¿qué pasa si yo trabajo con un material corto y un material que es largo con sensibilidad al fotoperiodo? Por ejemplo, el NK180 es un material corto, fíjense que lo estoy sembrando en octubre y florece, como habíamos dicho, en enero. No estoy... Una cosa que es interesante es que, comparado con maíz sobre todo, de que es muy difícil lograr floraciones de diciembre. Yo tengo que pensar en materiales muy, muy cortos, que la disponibilidad por ahí en el mercado no es tanta, para lograr floraciones de diciembre. En general, justamente esto está asociado a que el sorgo tiene una temperatura base distinta al maíz, entonces es por eso que siempre la floración va a estar más atrasada. Y el DP 420 es un material con sensibilidad al fotoperiodo. Fíjense que si lo siembro en octubre, florece en enero. El FL estaría identificado como floración. Lo que se ve como verde sería toda la etapa vegetativa y en azul o violeta toda la etapa reproductiva. Y la última etapa que se marca identificaría lo que es madurez fisiológica, madurez comercial. Fíjense que cuando me atraso en la fecha de siembra a noviembre, el NK180 florece en febrero en este caso, o principios de febrero, pero fíjense el otro material, cómo se atrasa la floración hasta marzo e incluso, perdón, el cultivo no llega a madurez fisiológica. Lo que muestra ahí es la H,
es que se heló, ¿sí? Lo mismo ocurre con ese material sembrado en diciembre y bueno, ni hablar en sembrado en enero, donde también el corto tiene un impacto la helada tiene impacto. Entonces, el mensaje es, como les decía, tengo que tener en cuenta el ciclo y también la sensibilidad del fotoperíodo. Es válido asumir que en general los cortos no tienen sensibilidad y los largos, dependiendo del material, pueden llegar a tener algo de sensibilidad. Con lo cual, esta sería una respuesta que uno esperaría en esos casos. Y bueno, acá un poco muestra los picos de las principales plagas y es por eso que nosotros en general no queremos floraciones de las tardías de febrero y en marzo, porque tenemos el pico de pulgón verde, que sería el Chisafis en febrero y Diatraea también, y el pico de Contariña, que es la mosquita del sorgo, en marzo. Con lo cual es por eso que uno no quiere floraciones muy tardías. Recuerden que el sorgo no hay materiales transgénicos, como ocurre en maíz, y eso es porque el sorgo tiene cruzamiento, se cruza con el sorgo de Alepo, con lo cual no es posible generar materiales transgénicos, porque implicaría que un riesgo de cruza con el Alepo. Y es por eso entonces que el control de insectos es solo de manera química, algo que en general no se aplica a nivel de lote de producción, porque implican, bueno, por los costos que implica. El sorgo, recuerden que siempre va a ser un cultivo que no se le va a poner mucha tecnología porque en términos de rentabilidad nunca termina siendo algo rentable, con lo cual uno con el manejo tiene que lograr eh, las fechas de siembra y los ciclos mejores, o sea, lograr con el manejo de otras cuestiones eh, evitar justamente el impacto de otras, de plagas que me puedan afectar negativamente el cultivo. Bueno, vimos algo de fecha de siembra y de ciclo. Ahora vamos a ver lo que es el impacto que tiene otra práctica de manejo importante, que es la densidad. Recuerden que también uno cuando modifica la densidad, modifica básicamente la eficiencia de intercepción de ese cultivo y también hay otros aspectos que uno puede manejar para modificar la eficiencia de intercepción, como es el arreglo espacial, que tiene que ver con el espaciamiento y la uniformidad de plantas dentro de, la, de la hilera, con la nutrición, sobre todo con nitrógeno, porque modifica la expansión y el macollaje, y obviamente con agua, que es algo que obviamente no se maneja, pero uno tiene que tener en cuenta cómo es la condición hídrica para poder decidir mejor sobre las prácticas de manejo. Y obviamente, bueno, aparece como último la estructura de planta, que tiene que ver con que, bueno, los genotipos no son todos iguales, ni en número de hojas, como ya vimos, porque algunos son más cortos, otros son más largos, entonces el más corto necesariamente va a diferenciar menos hojas que más largo, el ángulo de las hojas, cómo se ubican las hojas en la planta, el tamaño, la altura, todo eso va a impactar en cómo se intercepta la radiación que está llegando, entonces va a impactar en la eficiencia de intercepción, pero es algo menor comparado con los aspectos o las prácticas de manejo que aparecen más arriba. O sea, lo que quiero decir es que uno no elige no elige el genotipo, porque estructura de planta sería genotipo, no elige el genotipo pensando en estas cuestiones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay cierta variación genotípica que impacta en esto. Bueno, la elección de la densidad, y esto es como cualquier cultivo, pero bueno, ya que vimos maíz, podemos hacer la comparación, es como pasa en maíz. La densidad depende del ambiente y depende del genotipo. En el caso de sorgo, recuerden que la respuesta de la densidad, como vimos también cuando lo comparamos con maíz, es una respuesta asintótica, o sea, hay un mínimo de rendimiento que maximiza
hay una mínima densidad que maximiza los rendimientos, y no es tan crítica entonces como maíz, donde hay una densidad óptima. Y la densidad, en general, las recomendaciones, como les vamos a mostrar después, depende del largo de ciclo, sobre todo porque, bueno, los ciclos más largos tiene más crecimiento vegetativo, con lo cual en general los ciclos más largos se ponen menos plantas comparado con ciclos cortos. Bueno, hay que tener en cuenta que hay diferente capacidad de macollaje de los genotipos, independientemente del ciclo, entonces uno tendría que tener en cuenta eso a la hora de definir el, el genotipo, aunque la gran verdad es que el sorgo se busca que no macolle. Y esto tiene que ver con, que el sorgo, los macollos en general, no es como el trigo, como vamos a ver después, que el trigo tiene mucha sincronización entre el vástago principal y los macollos, sino que en sorgo en general los macollos tienen una floración más tardía y puede llegar a ser muy tardía, con lo cual eso después repercute en, en que madurez fisiológica o madurez comercial, yo tengo plantas que están en madurez comercial y otras plantas que todavía están por ahí llenando, que son justamente correspondientes a panojas de macollos. Eso es un problema, o sea, el tema de la fenología es un problema y el tema eh, de la, de la cuestión de cómo crecen esos macollos también es otro problema, porque siempre, en general, los macollos tienen mayor altura que el vástago principal. Esto también varía con los materiales, pero en general, como el macollo aparece más tardíamente, crece en un ambiente limitado de luz, lo que en general ocurre es que por una cuestión de calidad de luz, el macollo crece más en altura y eso al momento de la cosecha determina que haya mucho material vegetativo asociado justamente al material de macollo que se tiene que cosechar y bueno, y por justamente la altura donde uno tiene que cortar, entra mucho material verde a la cosechadora. Entonces esto también es un problema. Por eso, en general, lo que el mejoramiento hizo es no reducir la capacidad de macollaje, porque el sorgo macolla, lo que sí hay es variabilidad genotípica, y también hay, o lo que se hace es manejar altas densidades, justamente para evitar el macollaje. Y por otro lado, entonces, aparecen cuestiones más ambientales, que tienen que ver con la condición hídrica, la fertilidad o la fecha de siembra, y acá lo tienen que pensar, la condición hídrica por ahí lo tienen que pensar como maíz, por el hecho de que, bueno, si es un ambiente que a mí me falta agua, por ejemplo, en zonas más al oeste, pensando en San Luis, y yo no voy a poner muchas plantas, ¿sí? O voy a tratar de ser un poquito más cuidadoso en la densidad de que pongo, porque yo quiero que ese cultivo llegue al periodo crítico con buena disponibilidad de agua. O sea, este es un caso, por ejemplo, donde por ahí a mí no me interesa lograr captar la mayor radiación posible. Recuerden que cuando nosotros hablamos del modelo ecofisiológico de determinación de rendimiento, nosotros hablamos de que queremos captar radiación incidente. Pero a veces pasa de que la radiación no es lo limitante, sino que lo limitante es el agua. Entonces, en esos casos, yo por ahí no quiero captar el 95% de la radiación, sino que quiero es guardar agua para etapas más críticas. Entonces, eso sería un caso donde yo por ahí tendría que, si me falta agua, no poner más plantas, obviamente, sino poner por ahí menos plantas, como sería un maíz. Ahora, en el caso de fertilidad, si tengo falta de fertilidad, pero tengo agua, por ahí en este que sería un caso donde por ahí a mí me convenga aumentar la densidad respecto a una condición normal, porque piensen que se va a ver muy afectado el macollaje por la limitación en la fertilidad del cultivo, ¿no? Entonces, en ese caso, por ahí me convenga, si yo dependo en una condición normal de los macollos, por ahí en un caso de
poca fertilidad me convenga poner más plantas para captar plena intercepción, pensando en que ese cultivo no va a macollar tanto. Y por último dice la fecha de siembra, y acá lo tienen que pensar básicamente como un cultivo como lo que pasa en maíz. En general, la fecha de siembra implica un ambiente de producción distinto, entonces tengo que plantearme si es necesario un cambio en la fecha de siembra o no. Como les dije, en general, las densidades que se siembran son mucho más altas actualmente que lo que se sembraban antes, para evitar el macollaje. Entonces, la fecha de siembra no es una práctica donde se haga mucho hincapié, como por ahí otros cultivos como maíz. Hay como más libertad en términos de la densidad, y sobre todo recuerden que la capacidad que tiene el sorgo de compensar a través de macollaje permite, más allá de que haya variabilidad genotípica, en general siempre macolla el sorgo, permite esa plasticidad vegetativa y reproductiva que tiene el sorgo y que no tiene maíz. El ciclo largo en general son 120 a 160 mil plantas por hectárea, intermedio 150 a 180 mil plantas por hectárea y corto, perdón, entre 180 y 220 mil plantas por hectárea. Esto pensando en lo que le decía anteriormente para esta zona, pensando en que los materiales largos en general están más tiempo vegetando, tienen una etapa vegetativa más larga, entonces es necesario poner menos plantas para lograr eh, plena intercepción al inicio del periodo crítico. Hay consideraciones generales en términos de lo que es, sobre todo, densidad, pensando en estas cuestiones de que la semilla de sorgo es muy chiquitita, ¿no? Entonces la etapa de establecimiento es muy importante. Y es que el peso de mis semillas tiene un rango muy variable de 22 a 44 gramos, que los coeficientes de pérdida son mayores que en el caso de maíz, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de sembrar un sorgo, y que el menor tamaño de la semilla resulta más difícil lograr una buena distribución en la hilera y una adecuada profundidad. El sorgo con maíz, en general se siembra a menor profundidad y bueno, hay que mejorar el contacto de la semilla con el suelo, porque es una semilla muy chiquitita, y si bien requiere menos agua, es necesario que se den todas las condiciones para que emerja bien y sobre todo con uniformidad. Presenta mayores dificultades para emerger por el poco tamaño de planta, recuerden, la velocidad asociada a la semilla, ¿no? La velocidad de crecimiento de la plántula también es mucho menor, lo que hemos visto, y bueno, con respecto a la respuesta, el maíz es de tipo óptima, la respuesta del rendimiento a la densidad, mientras que sorgo es una respuesta del tipo saturante o asintótica, como dijimos antes. Realmente tiene menor capacidad de competencia interespecífica que maíz en la etapa de crecimiento vegetativo, todo asociado a que tiene un crecimiento muy lento y con una plántula muy chiquitita, entonces tiene poca habilidad competitiva, con lo cual las malezas también haciendo el control de malezas muy importante, sobre todo porque también hay pocas herramientas para controlar maleza, entonces yo no controlo malezas al principio, después ya no las voy a poder controlar, y presenta mayor capacidad de compensación ante irregularidades en la distribución de las plantas. Bueno, un aspecto que ya vimos anteriormente. Finalmente, siempre piensen que también nosotros tenemos impacto a través de las prácticas de manejo en la eficiencia de uso de la radiación. Bueno, dice temperaturas, sobre todo pensemos por ahí en fecha de siembra, si nosotros sembramos muy rápidamente, muy tardíamente, eh, por ejemplo, estamos exponiendo el cultivo a otras temperaturas, entonces uno esperaría, por ejemplo, en el llenado, un cultivo sembrado muy tarde con bajas temperaturas en el llenado, uno esperaría caídas en la eficiencia de uso de radiación, por ejemplo. Bueno, obviamente el agua y la nutrición tienen impacto en la eficiencia de uso de la radiación, aunque recuerden que si el estrés por agua o por nutrientes tiene lugar en etapas vegetativas, lo que primero se va a ver afectado es la eficiencia de intercepción. Pero también se puede haber afectado la eficiencia de uso de radiación, sobre todo por falta de agua, por ejemplo, a través de acartuchamiento. ¿Sí?
Y bueno, finalmente la estructura del canopeo, que no vamos a entrar en detalle, pero también impacta en la eficiencia de uso de la radiación. Eh, para decir un ejemplo, todos los materiales no son iguales en su eficiencia de uso de la radiación. Los materiales que son muy altos, por ahí en general se ven que tienen más eficiencia de uso de radiación que materiales más cortos. Pero bueno, son los detalles. Es simplemente el mensaje de que tengan en cuenta de que también hay prácticas de manejo que impactan en la eficiencia de uso de radiación. Práctica de manejo y factores ambientales, ¿no? Entonces ya vimos el impacto que tiene el desarrollo o el ambiente sobre el desarrollo a través de temperatura, fotoperiodo y agua, y el impacto que tiene el ambiente sobre el crecimiento a través principalmente de agua, radiación y nutrientes. La pregunta que surge ahora es, bueno, si todo el ciclo es igualmente importante, como lo vimos en maíz, obviamente uno tiene que decir, bueno, es importante saber lo que ocurre a lo largo de todo el ciclo porque a lo largo de todo el ciclo se van definiendo eh, aspectos que son claves en la determinación de un rendimiento de un cultivo. Ahora, ¿todo el ciclo es de la misma manera importante? No, existe un periodo crítico para la determinación del rendimiento, como ocurre, y ya lo vimos, en maíz. El rendimiento, también como lo vimos en maíz, está muy asociado a variaciones en el número de granos. Estos son datos puntuales de sorgo, que donde uno mira un montón de genotipos y un montón de ambientes. Y uno ve una variación muy importante justamente que en el rendimiento que está asociado a variaciones en el número de granos. Más número de granos tengo más rendimiento. Y el periodo crítico de cultivo tiene que justamente, o sea, está justamente asociado al momento donde se define el número de granos por metro cuadrado. Resultados de experimento manipulativo provocando estrés en distintos momentos del ciclo, como lo vieron en el teórico y también repasamos algo en maíz, el periodo crítico se ubica desde 20 días previos a la antesis hasta 10 días posteriores a la misma. 20 días previos a la antesis corresponden, ¿por qué es crítico? Porque corresponden a un periodo, como dijimos, de crecimiento muy activo de la panoja. Fíjense que ese inicio de periodo crítico generalmente coincide con el estado de hoja bandera o vaina engrosada. Ahí empieza el crecimiento activo de la panoja y es ese momento donde es crítico, donde si uno maximiza las condiciones o logra óptimas condiciones de crecimiento que me maximicen la tasa de crecimiento del cultivo, yo voy a estar logrando una alta tasa de crecimiento de esas panojas que posteriormente se va a traducir en un alto número de granos por metro cuadrado. Y la etapa que le sigue posteriormente, esos 10 días posteriores, tiene que ver con lo mismo que pasa en maíz. Existe una etapa posterior que es importante, que es la etapa de cuaje, ¿sí? También es una etapa crítica. La más crítica es la etapa prefloración, pero también la etapa postfloración es crítica. Bueno, vamos a hablar un poco de adversidades bióticas, bastante, lo vamos a ver medio rápido. Es muy importante en sorgo, ya estuvimos hablando de la importancia del crecimiento o del crecimiento tan lento que tiene el sorgo en las primeras etapas y asociado a la diferente temperatura base, al tamaño de la semilla, que hace que sea un cultivo de muy poca habilidad competitiva, con lo cual el control de malezas es muy importante. Como dice ahí, el crecimiento inicial lento, mal competidor, pero luego el crecimiento rápido es un cultivo muy competitivo. Bueno, eso es así una vez que, perdón, una vez que llegamos a la etapa de B5, donde el cultivo empieza a macollar, ahí hay un cambio muy importante en lo que es cobertura del cultivo, cuando macolla empieza a cubrir mucho más el entresurco, y es por eso que ya se vuelve más competitivo. Pero de todas maneras, justamente toda esa primera etapa, hasta B5, que puede llegar a durar un mes o más, es importante que se controle bien maleza, que tener un cultivo limpio. Bueno, como dice en consecuencia, menor
es menor la capacidad de competencia intraespecífica que maíz en etapas vegetativas. En lotes con antecedentes de gramíneas anuales y perennes, no es recomendable la siembra de sorgo por la gran competencia y resultan ser inmanejables luego de emergido el cultivo. O sea, si nosotros queremos sembrar sorgo, como les dije, tenemos que pensar en un lote limpio. Y por último, las diferentes alternativas de control químico no son tan variadas y efectivas como en otros cultivos. Actualmente, por ejemplo, bueno, se han liberado materiales que son resistentes con resistentes imidazolinonas, obviamente no generados transgénicamente, sino generados por mejoramiento genético a través de mutaciones naturales, pero bueno, igualmente no llega a ser el control tan variado como existe en otros cultivos donde existen materiales RR, por ejemplo, en sorgo eso no existe. Vamos a las plagas, hablamos. La mosquita del sorgo es una plaga importante. La mosquita, el periodo crítico donde la mosquita hay que controlarla es en el momento de antesis, que es donde justamente la mosquita ovipone los huevos y esas larvas se meten dentro de la flor y la destruyen. Y como le mostré cuando se da el pico poblacional de esta plaga, en general es en marzo, con lo cual, cómo uno evita la mosquita del sorgo es a través de siembras tempranas y a través de genotipos de floración uniforme. Obviamente, o sea, cuanto más, por eso la importancia de la uniformidad, cuanto más uniforme tengo un lote, logro floración uniforme, eso también asociado al genotipo, y de esa manera evito que haya realmente más potenciales sitios donde la plaga puede llegar a afectar el cultivo, incluso donde justamente se puede llegar a reproducir. Estas son una foto del daño por mosquita. Fíjense que la panoja que se ve por la izquierda no tiene prácticamente granos. O sea, el daño puede ser muy severo y hay algunas zonas donde, o países, por ejemplo Australia, donde la mosquita es muy importante. Bueno, si hablamos de una plaga que es muy importante y también en esta zona y es bastante recurrente, es la cogollera. Como se ve en la foto, destruye prácticamente la planta si el daño es muy importante. Y esto es igual, es la misma plaga que es importante en maíz. Y nuevamente el control, que esto también es como maíz, la importancia es la rotación de cultivos, siembras tempranas, también en maíz recuerden que la cogollera, a pesar de que uno puede llegar a tener cierto control con los transgénicos, pero no es completo, se da más en siembras tardías, entonces por eso la recomendación es siembras tempranas. Y bueno, también se pueden realizar controles químicos, aunque recuerden de que en general el sorgo prácticamente no se aplica ningún control por una cuestión económica, en general no se aplican insecticidas, con lo cual uno tendría que justamente evitar llegar a esa situación porque económicamente no sería rentable. El barredor del tallo, diatraea, bueno, también es una plaga importante en maíz, aunque nuevamente, como ya vimos, hay los materiales transgénicos permiten controlarlo mucho a la plaga y existe una diversidad enorme de materiales actualmente que lo controlan. Mientras que en el caso de sorgo no existen materiales, con lo cual la rotación de cultivos, siembras tempranas, el uso de materiales de buena caña, es obviamente importante para controlar la plaga y también existen obviamente controles químicos. El pulgón verde de los cereales también es una plaga que, como dijimos, aparece en siembras más tardías. El pico está más que nada tarde en febrero, con lo cual las siembras tempranas serían un control. Y también existen tratamientos de semilla con insecticida para siembras tardías, que es una forma también de control del pulgón.
Bueno, el 7 de oro, que es el Astilus, no realmente aparece como plaga, pero no provoca daños significativos en el cultivo a nivel de lote. Es un insecto que come polen y también puede llegar a comer grano en estados lechoso y pastoso, sobre todo lechoso, pero no es, como les decía, a nivel de producción no es significativo, pero por ejemplo a nivel experimental o a nivel de producción de semillas, sí puede ser importante su control, sobre todo porque la, en el caso, por ejemplo, de floraciones, como se puede dar en lote de producción de semillas, donde hay floraciones bastante escalonadas, las poblaciones de este insecto, así como pasa con la mosquita, van aumentando, entonces el control puede llegar a ser complicado a medida que va progresando. Pero para el caso del lote de producción, en general no es una plaga importante. Bueno, y por último mencionarle la cotorra o también, bueno, palomas, que en este caso aparece creo que en la foto de la derecha. Es un problema en sorgo, también pasa como el astilus, el astilo, perdón, que es un problema por ahí en producción de semillas, bueno, a nivel experimental, por ejemplo, puede llegar a un problema. En el caso, por ejemplo, puntual de la facultad, eh, se ha visto aumento de la población importante de esta plaga, con lo cual se ve una mayor incidencia, pero a nivel de lote de producción entonces no es importante. Y también puede llegar a ser importante en el norte. La verdad que en el norte por ahí este tipo de plaga tiene mayor impacto a nivel de lote de producción. Las enfermedades, como mencionar algunas, se pueden mencionar la cercosporiosis. No sé si se cortó justo, son las enfermedades que les estamos mostrando, bueno, son provocadas por hongos. El mildio del sorgo, que también es un hongo. Acá hay fotos de cómo en general se ven. El control es rotación de cultivos y resistencia genética, también lo mismo que la cercosporiosis. El sorgo, bueno, es una enfermedad biotrófica, con lo cual las rotaciones no sirven como control, pero sí resistencia genética y fungicida selectivo, que nuevamente recuerden que en general en sorgo no se aplican fungicidas, no es como un maíz, sobre todo por ejemplo un maíz tardío, que yo aplico fungicida y se aplica, sino que en sorgo en general no se aplica, con lo cual la elección del genotipo es importante. Que algunas para mencionar la estría roja, santomoniasis o mancha bacteriana, cada una tiene su forma de particular síntoma y, y, todas en general, tanto las enfermedades como las bacteriosis, recuerden que la resistencia genética es la principal forma de control. Bueno, acá hay una foto que muestra daño por fusarium en los granos. Recuerden que el grano sorgo está bastante expuesto, ¿sí? No es como maíz que está cubierto por las chalas, protegido, con lo cual el daño que puede haber en algunos materiales, y sobre todo si se dan las condiciones, por ejemplo, fecha de siembra muy tardía, que provocan que el llenado y el secado ocurra con condiciones de alta humedad y bajas temperaturas, puede llegar a ser un problema. El grano causado también por fusarium. Hay una característica que vamos a ver después, que son los taninos, que son los materiales que tienen taninos, en general tienen menos incidencia de estos hongos. Bueno, pasando a morfología del grano, la idea es pasarlo muy rápido. Esto es igual que el maíz, o sea, piensen que es un cereal, y bueno, la semilla, perdón, el grano es un cariopsis que está formado por el pericarpio y por la semilla. El pericarpio está formado por el epicarpio, mesocarpio, endocarpio. Y la semilla, que obviamente ocupa la mayor proporción,
Está formado por la testa, por el endosperma y por el embrión, principalmente endosperma. Y el embrión está formado por el escutelo, el eje embrionario, y ese eje embrionario está formado por la frúmula, el nudo cotidianal, con un primer entrenudo y, bueno, la radícula. Un grano de sorgo, donde se puede ver en el caso del grano entero, se ve la foto donde está el embrión, muy chiquito, y en la otra foto se ve la testa, el pericarpio, que es justamente la capa externa, la testa y el endosperma córneo más sobre los alrededores del grano, sobre los bordes, y el endosperma amiláceo ubicado más en el centro del grano. Los componentes del grano, bueno, el grano entero principalmente es almidón, como se ve ahí, eh, y también tiene un porcentaje de proteínas y alrededor del 12% y lípidos 3,6%. Respecto a sus componentes, si uno mira el endosperma principalmente es almidón, pero tiene también proteína, el germen es principalmente lípido, pero también tiene algo de proteína, y el pericardio es principalmente almidón. Con otros granos, tenemos el sorgo en términos de composición, es bastante parecido al maíz, tiene un poquito más de proteína, pero eso no quiere decir, como vamos a ver después, que las proteínas sean de buena calidad, sino que en general son de mala calidad nutricional. Tiene un poquito menos de porcentaje de grasa o aceites y tiene la misma cantidad de hidratos de carbono. Por ser justamente, recuerden que es un cereal, o sea que es muy parecido a maíz. Esas proteínas entonces, albúminas y globulinas, tiene prácticamente trazas, o sea, no tiene prácticamente. Y respecto a las gluteninas, el porcentaje es muy parecido a maíz, pero si vamos a las prolaminas, son las que aparecen justamente en mayor porcentaje, mayor porcentaje respecto a maíz, y son esas proteínas justamente de poca calidad nutricional que lo definen al sorgo como pobre en términos de calidad para el alimento, ¿no? Como les dije, las proteínas predominantes en el grano de sorgo son las prolaminas, llamadas capirinas. Se encuentran principalmente en el endosperma. Estas proteínas son deficientes en aminoácidos esenciales como lisina, metionina y triptófano. Esto determina la baja calidad nutricional del sorgo. Respecto al endosperma, bueno, acá hay unas fotos del grano, un poco para mostrarle el endosperma amiláceo y el embrión, cómo se ve con un grano partido. Y en la foto de abajo es otro grano de otro color, donde también se ve el endosperma, en ese caso más amiláceo. En el de arriba se ve como más claro el endosperma córneo, bueno, por eso está identificada en la foto. Bueno, ustedes seguramente vieron, bueno, si no se los digo yo, que el sorgo hay sorgos de diferentes colores, o sea, uno ve sorgos marrones, sorgos rojos, sorgos más amarillos, sorgos totalmente blancos, que bueno, es lo que llamamos color del grano, ¿no? El color del grano, como dice ahí, varía desde blanco hasta castaño intenso, pasando por un montón de colores. ¿De qué depende el color del grano? Bueno, depende de varias cosas. Depende de la pigmentación del pericarpio, o sea, eso tiene que ver con las antocianinas y sustancias tánicas, con la pigmentación de la testa, o sea, con los taninos, o sea, los taninos se encuentran en la testa y le pueden dar color al grano, y con la pigmentación del endosperma, o sea, con carotenoides y xantófilas, ¿sí? O sea, el color del grano depende justamente de si tiene pigmentos el pericarpio, si tiene pigmentos la testa o si tiene pigmentos el endosperma. El endosperma, perdón. Tenemos con respecto al pericarpio, ¿no? En este caso tenemos dos fotos, un pericarpio que es rojo y un pericarpio que es blanco. O sea, el color del grano está dado por el color del pericarpio, de la estructura que está más afuera en el grano.
Estos son dos granos, pero que tienen diferente coloración en la testa, o sea que es lo que le sigue, la capa, digamos, que le sigue al pericarpio. Está unida al pericarpio del lado de adentro, ¿no? Entonces, la primera foto, lo que sería D, muestra una testa con taninos, donde se ve más oscura, o la testa sin taninos, para determinar si un sorgo o una testa tiene o no taninos, lo que se hace es una prueba de blanqueo con lavandina. Justamente si toma coloración quiere decir que tiene taninos. Y eso es lo que le da también parte del color al grano. El color de la testa entonces dado por los taninos está condicionado por la presencia de dos locus, B1 y B2, de los respectivos alelos dominantes, complementarios. O sea, el color de la testa está dado por está genéticamente bien determinado, y las sustancias tánicas llegan al pericarpio, o sea, se observan en el pericarpio también, o se traspasa un color en el pericarpio, si hay un propagador ese que está presente. O sea, esto es genéticamente, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente lo que viene después. El A es una testa sin taninos, fíjense que no tiene coloración, y el pericarpio que no tiene color. Fíjense que el grano, el que aparece del lado izquierdo, el grano entero, no tiene color. Entonces es un sorgo blanco que no tiene taninos. En la foto B tengo un pericarpio también sin color, pero la testa tiene taninos, ¿sí? Fíjense la coloración oscura, sin propagador. Quiere decir que el color no llega a estar en el pericarpio, o sea, no se ve en el grano entero. Y en la foto C tengo una testa con taninos, fíjese la coloración de la testa, y el pericarpio también coloreado, fíjense, bueno, la coloración marrón o amarillenta que tiene el grano, porque tiene ese propagador. Taninos confiere al sorgo ciertas ventajas agronómicas, algo les mencioné antes, y que los sorgos con alto contenido de taninos, ¿sí? Siempre recuerden que los taninos esos están en la testa, no brotan tan fácilmente de la panoja. Yo no les mencioné esta cuestión, pero hay materiales que hay que tener cuidado sobre qué condiciones, en qué condiciones transcurren las últimas etapas del llenado y en qué condiciones se secan, porque tienden a brotar mucho. Si bien eso se mejoró mucho con el mejoramiento, puede haber materiales que tengan problemas con esto. Entonces, ante, por ejemplo, condiciones de humedad altas y bajas temperaturas, o incluso temperaturas, alta humedad, pero temperaturas altas que justamente favorezcan un poco la germinación, puede darse que se broten los materiales. Entonces, los sorgos con taninos en general no brotan tan fácilmente, como que tienen una mayor dormición. Tienen funciones fungistáticas y bacteriostáticas, como le había mencionado, tienen menos justamente incidencia por fusarium y problemas de hongos en los granos, y son menos apetecibles por los pájaros. Si bien esto no es realmente cierto, porque los pájaros se van a terminar comiendo, si no hay nada, los van a comer igual, pero en general pueden llegar a ser un poco menos apetecibles. O sea, si hay sorgos rojos y sorgos, vamos a decir, con y sin taninos, para ser más precisos, los pájaros primero se van a comer el sorgo sin taninos, pero después, si no tienen nada, se van a comer el sorgo con taninos, ¿sí? O sea que igual se lo van a comer, pero en general son menos apetecibles. Y finalmente, bueno, presentan el inconveniente, o sea, si bien tienen algunas ventajas, presentan el inconveniente de la baja digestibilidad que presentan para monogástricos, ya que inhibe la absorción de ciertos aminoácidos esenciales, ¿sí? Entonces, tiene este problema en cuanto a la calidad. Ya dijimos que el sorgo tiene una pobre calidad nutricional y a la vez se le puede llegar a sumar esta cuestión de los taninos en monogástricos. Y esta es la última,
Perdón por lo largo de la presentación, espero que no se hayan dormido en el medio. Lo bueno es que de última pueden dormir. No, la idea es terminar con esto, con la elección de híbridos. Que, bueno, alguna mención de esto hay que hacer. Como en cualquier cultivo, siempre piensen que eh, van a ver que siempre vamos a ver lo mismo en todos los cultivos. Y siempre, esto está como tratado de está priorizado, ¿no? Siempre voy a elegir el material, no voy a elegir primero el material por si macolla o no macolla, o por si tiene una altura de planta más alta o más baja. No. Un material granífero, yo primero lo voy a elegir por el potencial de rendimiento que tiene. Potencial de rendimiento, después van a ver en la clase teórica de Lucas, cuestiones más importantes, bueno, de en qué me baso yo para elegir, eh, justamente en qué información me baso para obtener esos rendimientos. Y también obviamente lo voy a elegir en base a estabilidad de rendimiento. El sorgo en general es un cultivo muy estable, recuerden que es bastante más resistente a sequía que maíz, y eso le da una particularidad de ser estable en diferentes ambientes. Entonces, eso puede llegar a ser importante en algunos ambientes, ¿no? De todas maneras, el genotipo puntualmente lo voy a elegir por rendimiento y me puede llegar a interesar la estabilidad también, me puede llegar a interesar la estabilidad de acuerdo al ambiente, mi ambiente productivo. Obviamente lo voy a elegir en función del ciclo. Para esta zona, dependiendo de la fecha de siembra, voy a pensar en ciclos más largos si son fechas tempranas, ciclos intermedios en fechas intermedias y ciclos más cortos en siembras más tardías, pero en general los más difundidos son los intermedios. Y si me voy al norte, los largos son los que más se usan porque la estación de crecimiento es más larga y porque las temperaturas son más altas. Y a medida que me voy a zonas más al sur, por ejemplo, sur de Buenos Aires, en general lo que se siembra son ciclos cortos porque no da la estación de crecimiento. Bueno, las características del grano obviamente van a ser importantes. En general, el maíz que se siembra en la mayoría del país es tanino, tiene taninos y se vende, los sorgos con taninos se venden. O sea, hay una intención de hacer sorgos blancos, justamente pensando en el consumo humano para exportación, para consumo humano, pero eso hasta ahora está frenado y en todo caso tendrá que tratarse, si se trata, como si fuera una especialidad, como si fuera un maíz flint. Pero la gran verdad es que la mayoría son con taninos. Y obviamente lo voy a elegir de acuerdo al comportamiento sanitario, dependiendo de dónde estoy. Más al norte, obviamente, siempre piensan que el tema de las enfermedades y las plagas es importante, entonces la resistencia a roya o a mosquitas lo voy a mirar más en el genotipo. Y finalmente puede llegar a interesarme, pero no es prioritario, altura de planta, capacidad de macollaje y cantidad de rastrojo que puede dejar. El sorgo en general es un material, es un cultivo que produce un montón de biomasa, tan parecido o más que maíz, con lo cual siempre me va a dejar, un cultivo bien manejado de sorgo siempre me va a dejar mucho rastrojo, y eso, por ejemplo, en zonas de calidad pobre, es importante. Es importante que se use el sorgo para mejorar el suelo, a veces no tanto por rendimiento, sino para mejorar el sistema en general. Bueno, gracias y cualquier cosa me escriben al mismo mail que me olvidé de poner en esta presentación, disculpen, pero es bgambin, o sea, b larga gambin, G-A-M, B larga I-N, @unr.edu.ar. Gracias.